Bueno, antes de presentar a Roberto, quiero agradecer a Roberto especialmente, que es una gracia y un honor tenerlo acá y poder escucharlo. Y bueno, y a todos ustedes que se acercaron bueno, a participar con inquietudes, a querer formarse. La verdad que en estos tiempos, estos espacios dan mucha esperanza. Y bueno, nada, tenerlo a Carlos, a Roberto y acá estar todos juntos, poder escuchar una charla de antropología cristiana, de educación, la verdad es que me enorgullece mucho. Así que bueno, gracias a todos y paso a presentarlo a Roberto y ya para que todos lo podamos seguir. Bueno, Roberto es egresado del Cardenal Newman y del San Martín de Tours en 1984. Luego cursó el bachillerato internacional en el United World College of the American West en Estados Unidos en 1986. Recibió el título de Bachelor of Arts de Thomas Aquinas College en Santa Paula, California, en 1991, con una doble especialidad en teología y en filosofía y una especialidad menor en ciencias. Ingresó en la Facultad de Derecho en la Universidad de Loyola en Chicago en 1991-1992 y terminó en la Universidad de Suffolk en Boston, Massachusetts, en 1997. Luego de trabajar en Derecho y Banca de Inversión en Buenos Aires y en Boston, Estados Unidos. Trabajó en Wall Street en el estudio Milbank, Tweed, Hadley y McCloy en New York hasta el año 2000, luego en la ciudad de Austin, Texas y Houston, y en Texas representando clientes en la industria de alta tecnología y capital de riesgo, petróleo y energía, y en la banca internacional hasta el 2006. Del 2006 al 2008 fue abogado dentro de una empresa de manejo de capitales privados. En 2009 volvió a Argentina para fundar el Colegio Católico de Artes Liberales en Buenos Aires y se dedicó a la educación en esta modalidad hasta la fecha. Roberto Olguera se especializa en la educación con el método socrático en clases de lectura y discusión de los buenos y grandes libros de la cultura occidental, la enseñanza del trivium y del quadrivium como habilidades fundamentales para la educación católica. Es referente para una multitud de familias que se han lanzado a la aventura del homeschooling en Argentina y otros países de América Hispana, habiendo educado a sus propios hijos en casa durante 6 años y luego en su colegio en Argentina. Está casado, tiene 8 hijos, 7 con nosotros y 1 en el cielo. Es católico, practicante, amante de la buena liturgia. Así que bueno, muchas gracias Roberto por estar acá con nosotros. Y bueno, Bueno, sobre muchas todo gracias. es un gran amigo de muchos de acá. Gracias, Caco. Y bueno, yo pensaba tal vez hacer hoy hablar más de lo general, o sea, de lo antropológico, de los fines de la educación, que es la gran pregunta que nadie se hace y todos se educan y nadie como decía, había una famosa frase de Cicerón, uno de estos que decía, como es, definía la crisis en Roma, sí, ya en esa época, ¿no? Decía, nadie obedece a sus padres y todos están escribiendo un libro. Dice, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero es verdad que no estamos dispuestos a escuchar a los padres, al pasado, a las fuentes, y todos queremos escribir el último libro de educación, de esto y lo otro. Más hoy en día, cuando hacer un curso de vía Zoom o bien lo que fuera es muy fácil, como ustedes ven, ¿no? Y habla cualquiera, como ustedes ven. Entonces, quería hacer esta primera parte, la parte general, y después tal vez la semana que viene hablemos de la educación, qué es una buena educación. Entonces yo decía, primero defino los fines y después la semana que viene me centro en los modos de enseñanza y los tipos de conocimiento, que para mí es fundamental. Y después los referiré a algunos videos que estoy editando, que ya hablé de un texto fantástico, que no es de obra mía, pero que es un trabajo pensado con amigos, pero que no es obra mía, pero que yo lo torné en un curso de 7 videos de 20 minutos cada uno, que los voy a colgar o en mi página, o ustedes los pueden perfectamente poner donde quieran, que muestran claramente, así como en la física, el mundo de la física, a partir de la física cuántica, se cae a pedazos todos los paradigmas que venían desde el año 1500 hasta la modernidad, Newton, Galileo, todo se cae a pedazos con la física cuántica. De la misma manera, ese curso creo que va a hacer que entendamos bien qué es lo que se ha caído en la educación moderna. Y tiene mucho que ver
con el tema este de la física cuántica y con la concepción cartesiana del hombre. Entonces, vamos, y si yo me salgo del libreto, está Juanita Arévalo, que hizo su tesis casi doctoral de trivium y quadrivium, así que Juanita, vos me podés corregir. Cuando yo, que soy viejo, me olvide de algo, me voy a decir, era así. O te voy a preguntar las definiciones de las cosas. Bien, entonces, vamos a ver. ¿Qué es educar? Lo primero, o sea, Frank Sheed en su libro Sociedad y Sensatez, que debe ser un apéndice, un corolario a su libro Teología y Sensatez, que es fantástico, y se los recomiendo a todos. Sheed era un converso que, en Inglaterra, y que fundó Sheed and Ward, la gran editorial de libros católicos, y que se dedicó durante toda su vida a testear, digamos, a predicar. Hay una esquina, hay un lugar en Londres, en una esquina donde uno se sube a un banquito y predica con el dedo en alto, como le gustaba con esos dibujos de Quino, predica y la gente va a escuchar y le cuestiona, o sea, se arman debates. Y él toda la teología católica la testeó en ese ambiente, ¿no? Y escribe un libro que se llama Sociedad y Sensatez. Ese libro, que pretende dar la doctrina social de la Iglesia, es el único que empieza hablando del tema y diciendo, todos estamos en contra del marxismo, todos estamos en contra del liberalismo, todos estamos en contra de esto, de aquello, pero ninguno se ha preguntado qué es el hombre. O sea, no definimos los términos. Entonces yo creo que en educación, como en todo en la vida, hay que definir los primeros términos, ¿no? Los términos que nos van a hacer la diferencia, a partir de los cuales vamos a comprender. Porque el sujeto educado es un hombre, un ser humano. Entonces, ¿qué es el hombre? Y Frank Sheed dice, junto con la Iglesia Católica, y lo decimos nosotros, el hombre es persona, imagen y semejanza divina. Pero ya eso tiene un mundo, o sea, en persona podemos hablar de teología del cuerpo, podemos hablar de un montón de cosas. Imagen y semejanza divina aún más. Entonces, una vez que sabemos la naturaleza de la cosa educada, vamos a saber también qué es lo que es la educación o para qué estamos educando. Dice Santo Tomás que educar no es otra cosa que llevar a la prole, o sea, a los hijos, a la plenitud de la perfección en las virtudes. Bien, acá hay un montón de palabras también que son difíciles, pesadas, ¿no? Virtudes, perfección. La prole son seres humanos, o sea que tenemos, evidentemente, son hombres y mujeres que son también personas, imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es una persona? Boecio lo llamaba un individuo, si quieren, de naturaleza racional, o una sustancia individual de naturaleza racional. Eso no me aclara mucho la cosa. Lo que sí me dice que es naturaleza racional, quiere decir que tiene intelecto y voluntad. Una vez más, ¿para qué está el intelecto? ¿Para qué está la voluntad? El intelecto tiene como fin y objeto la verdad, el descubrimiento de la cosa como es, o sea, la realidad. No podemos escapar de eso. Entonces, yo estoy educando intelecto y voluntad. Personas que tienen intelecto y voluntad. Ese intelecto busca la verdad y busca, la voluntad está para amar aquello que se comprende, la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo que es, lo que tiene existencia, lo que es, lo que existe, pero no me aclara demasiado decir lo que existe, porque lo que existe también está en relación con otras cosas, o sea, es un todo, es parte de un todo orgánico, digamos. ¿Por qué? Porque está creado por un Dios, que también es tres personas, un Dios, y que de alguna manera todo lo que hizo lo hizo con un fin. Todo tiende hacia él como fin. Entonces, todo lo que está hecho orgánicamente, o sea, tiene órganos, tiene un orden interno que tiende a un mismo fin, que ese es Dios. Ese fin es lo que llamamos el bien común. Esta somerísima reducción de toda la parte de la física, metafísica, de la política y demás, nos sirve porque es una introducción a
¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando nosotros hablamos de educar, normalmente la discusión inmediatamente en los diarios se va a la tecnología. ¿Más tecnología o menos tecnología? ¿Las materias no sirven o sí sirven? ¿Qué hay que hacer para la empresa o para otra cosa? Y en realidad todos esos son cuestionamientos ni siquiera secundarios, son terciarios, y están tan errados en que no van a la esencia misma del hombre. ¿Qué es lo que permanece en el hombre durante toda la historia del hombre? Entonces, lo que tenemos que ir mirando entonces estamos educando personas. Educar también, ducere, de ex, sacar en latín, ducere es liderar hacia o sacar. Entonces, es sacar de la ignorancia y llevar al conocimiento. Sacar de la nada y llevar al algo, ¿no? Sacar de la ignorancia, llevar al conocimiento de algo. ¿De qué es ese algo? Lo que tiene esencia, lo que es. O sea, lo que es verdad. Y en ese orden, ¿no? En un orden, que tiene un orden intrínseco y un orden extrínseco. Entonces, los fines de la educación van a estar predeterminados por la naturaleza del hombre. La persona, además de tener intelecto y voluntad, que son las potencialidades o las potencias de la persona que hay que perfeccionar en la educación, o sea, a través de esas se perfecciona el hombre en la vida de las virtudes, porque la vida de virtud es una vida moral, o sea, es una vida que está relacionada con el compromiso con la verdad, si quieren, está relacionada con el orden de la sociedad, ¿no? Y ahí viene el segundo aspecto del ser humano. Otra cosa, y es un gran, si quieren, desarrollo que hizo Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo, es el desarrollo de todo este concepto del personalismo, de la persona personalismo, ¿no? Más allá que pueda ser criticado en algunos aspectos, porque en cuanto a los tomistas que se pelean con Jacques Maritain, con con otro más allá, hay un aspecto de la persona, el personalismo, que es absolutamente fantástico, verídico y explica muchas cosas, que es que la persona es un ente, es algo que está en relación con otros, con otras personas. Y esa relación es una relación que perfecciona. O sea, yo no puedo educarme solo. Yo no puedo perfeccionar. Si educar es perfeccionar las potencialidades del hombre y si es llevar a la prole a la perfección de la vida de la virtud, no puedo vivir la vida de la virtud solo. Ciertamente de todas las virtudes. O sea, la única que podría vivir tal vez es la templanza con respecto a, no sé, la comida, ni siquiera con respecto a la sexualidad. Necesito al otro para vivir la vida de la virtud. Sobre todo la vida de la justicia, que es la que nos permea en el ambiente social. Entonces, ya Aristóteles tenía una concepción del hombre que es tomada por Santo Tomás y perfeccionada, y es tomada por la Iglesia Católica, que es que el hombre por naturaleza es un ser social. O sea, el hombre por naturaleza es un ser social. Si no partimos de una antropología adecuada, nos va quedando claro que no vamos a educar adecuadamente. ¿Qué significa que el hombre por naturaleza sea un ser social? Significa que el hombre no solo nace, o sea, Aristóteles dice, mira, es fácil. La primera atracción natural que nosotros, Aristóteles, como saben ustedes, basaba su filosofía diferente a Sócrates, que infería muchas cosas a partir de un conocimiento más mítico y poético, y los tornaba en dialéctica en sus diálogos. Aristóteles parte estrictamente de la observación, de la naturaleza de las cosas. Asume que las cosas tienen una naturaleza y que actúan para un fin, según esa naturaleza. Y uno tiene que no solo lo que hace, para qué fue hecho, sino cómo fue hecho, qué es, ¿no? Entonces, esas distinciones le permiten a él observar que un varón y una mujer están naturalmente atraídos el uno al otro. ¿Para qué? Para unirse y concebir un tercero, un ser humano, o sea, otro como ellos, que perpetúe su imagen, ¿no? Perpetúe su imagen. Y esto es fantástico cuando dice, para perpetuar la imagen, porque ahí mismo ya vemos un tipo, o sea, una sombra, si quieren, de la... Espera, a ver,
Cecilia, estás sin mutear, Cecilia Besic. Perpetúa la imagen de sí mismo, y eso ya es una imagen y semejanza del mismo creador, ¿no? Que nos hace en su imagen y semejanza. Nosotros queremos generar a otro, crear a otro en nuestra imagen y semejanza. Y también, o sea, obviamente un darwinista te decía, te diría, preserva la especie. Es verdad, pero más que nada es una perpetuación de la imagen y es un querer a otro como uno, ¿no? De esas familias, padre, madre e hijo, que nace inmediatamente de padre y madre, o sea, en sociedad, ya nace en sociedad, se le agrega, si quieren, un buey, dice, o un esclavo. O sea, la familia completa era padre, madre, hijo, buey o esclavo, ¿no? Entonces tenemos todos los tipos de gobierno inmediatamente ahí ya incluidos en su política, ¿no? Del dueño al esclavo o al buey es una dictadura, si quieren ustedes, la palabra no sería tiranía, pero una dictadura es simplemente uno da órdenes y el otro obedece. No hay capacidad de voluntad propia por parte del buey o por parte del esclavo. Hacia su hijo es una monarquía, es un rey que educa a su hijo para ser a su vez algún día rey, ¿no? Y hacia su mujer es una república, dice Aristóteles, o sea, la consulta toma en consideración su opinión, pero al final él decide, es el ejecutivo, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, en esto Aristóteles ya ve una sociedad naciente. Las familias naturalmente se juntan, se van expandiendo y se juntan con otras como ellos, forman un pueblo, una tribu, un clan, ¿no? Algo que lo vemos todavía en muchas civilizaciones, aún hoy en día, o por ejemplo, tenés los escoceses que ya todavía tienen los distintivos de clanes y demás, y naturalmente se van juntando en esas tribus o clanes para que, donde la familia sobrevivía, los clanes viven. O sea, empiezan a tener tiempo libre porque empiezan a distribuir sus diferentes talentos para poder formar el comienzo de una polis. Esos clanes o esas tribus o ese grupo de familias se juntan aún más en más gente hasta llegar a lo que sería la ciudad-estado griega o la polis, que era una ciudad de suficiente tamaño, y fíjense esto es muy importante, una sociedad de suficiente tamaño como para que el hombre no solo pueda vivir, sino vivir bien, o sea, vivir la vida perfecta de virtud. Ese era el fin de la ciudad. Para eso nos juntamos. ¿Sí? Esto es muy importante porque eso establece las bases de qué es lo que estamos haciendo hoy en día y qué es lo que deberíamos hacer. Entonces, se juntan para tener la vida de la virtud, la vida perfecta. Y para vivir esa vida de la virtud, dice Aristóteles, es imposible hacerlo si uno no tiene ocio. Y el ocio, la palabra ocio, en griego, es la palabra scholé. Scholé, o traducida al moderno, school, o escuela. O sea que el colegio, el school, la escuela, el scholé, fue hecha para el ocio. La actividad que se hace en la educación es la actividad que se debe hacer en el ocio. Y la actividad del ocio, cuyo contrario es el negocio, la negación de ese ocio, la actividad del ocio es la más adecuada a la parte más alta del hombre. Porque el hombre, qua animal, qua especie animal racional, se bastaba a sí mismo para sobrevivir, o sea, para comer y reproducirse, lo que hacen los animales, y más o menos tener su coto de caza en la familia. Pero cuando se junta con la tribu, es para tener algo más que eso. Para poder tener, además de su coto de caza, su comida y su reproducción, tener también una vida un poco más digna. Carpintería para una casa, ropa, cultivo, o sea, vegetales, todo lo que él no puede hacer porque se está dedicando a la casa, ahora lo hace gracias a que tiene otra gente.
Pero ese no es el ocio. Hasta ahí todavía seguimos en una vida de un poco más de supervivencia. El ocio es cuando se genera suficiente distribución de tareas y unión de diferentes talentos y carismas, como para que ese cuerpo que sigue siendo orgánico, y esto es importante porque recordemos que de la propia naturaleza del hombre y de la familia surge esa organicidad, o sea que sigue teniendo una cabeza gobernante, sigue necesitando de un gobierno, de algún tipo. Aristóteles después no opta por uno u otro, sino que dice en algunos casos este, en algunos casos otro, pero él dice, es evidente que necesita este cuerpo un gobierno. Surge este tiempo libre, o sea, un tiempo para elevarse por encima de lo animal a lo espiritual, a la contemplación, que es la actividad propia del ocio, la contemplación. La contemplación ocurre cuando uno mira, se asombra ante la realidad, la observa, medita sobre ella, buscando ese orden intrínseco que tiene y de conocerla desde las causas. Y cuando la conoce, se alegra, se asombra aún más, se acerca a la sabiduría y comienza a cantar. O sea, el dominio de las musas, o la música, o el dominio de las musas, lo que era la poesía, la lírica, la música, la tragedia, la comedia, la literatura y la historia en la modernidad, todo eso pertenece a las musas. Todo eso era la actividad a la que se dedica el hombre cuando medita, contempla y en el ocio. Y ese hombre lo que busca es entender el orden intrínseco en la realidad. Hasta acá los griegos, ¿no? Entonces, el griego decía que naturalmente la actividad más alta del hombre es la más perfecta. La más perfecta es la que lo ayuda a ser más perfecto, que es la política. Porque es la actividad que ayuda al hombre a gobernarse de manera tal de poder vivir esa vida política. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, la política era lo más alto. ¿Y quién era el más adecuado para hacer política? Bueno, aquel que pudiera conocer la realidad de la manera más eximia. Y aquel que conoce la realidad de manera más eximia es el que conduce o sigue o hace esa actividad que lleva a conocer la realidad, o sea, la contemplación, más tiempo, y de mejor manera, y en mejor orden. Y ahí se lo llamamos, adivinen qué, el filósofo. Por lo tanto, el filósofo es el hombre más adecuado para gobernar según los griegos. Siguiente al filósofo, hay que defenderlo y protegerlo, está el estratego o el general, o sea, el ejército, el hombre que se dedica al bien común en su defensa. El filósofo se dedica al bien común en su gobierno y su dirección. El estratego en su defensa. Luego está la siguiente actividad importante, que es una actividad creativa, una actividad de creación artística, en donde el hombre manifiesta ese espíritu y crea, o sea, imita a su divino, digamos, creador, creando el mismo. Entonces los artesanos vienen después, que proveen todas las cosas buenas, a partir de la agricultura y de las materias primas, que son la manera de ganarse la propiedad de manera natural, que para Aristóteles es la manera más natural, la más fácil, la mejor, o más noble tal vez. Están estos artesanos que transforman esa materia en los bienes que nos permiten ese ocio. Luego están aquellos que ni producen nada, ni crean nada. Tampoco son filósofos, ni son soldados, son comerciantes. Los comerciantes lo que hacen es compran y venden, ¿no? Hasta acá tenemos los fenicios, tenemos todos los persas, el orden que no es griego, los bárbaros pueden ser perfectamente buenos comerciantes. Y por último, despreciados, en el mismo nivel que los esclavos, desagradables, están los financistas, o sea, los que ni siquiera crean ni comercian, prestan plata y de la nada sacan algo. Son tipos, o sea, la usura, o sea, es mirada con un desprecio por Aristóteles y por los griegos. Y bueno, entonces el griego educaba para
la gente que era libre en este intercambio eran los filósofos, los militares y tal vez los artesanos. Y todos esos tenían una educación en las artes que los hacían libres, o las artes liberales. En su primera acepción de la palabra liberal, una buena acepción, deformada después a través de la historia, y entonces las artes que hacen al hombre libre, las artes liberales. Y el hombre libre es aquel que puede tomar decisiones por sí mismo. O sea, que tiene la capacidad de pensar y tomar buenas decisiones prudentes, de ejercer la prudencia y la justicia, y manejar la justicia. Y por supuesto, las virtudes de la fortaleza y la templanza, que son las virtudes militares también, las tiene este hombre. Pues quien tiene una de las 4 virtudes cardinales tiene las 4, dice Santo Tomás, y eso es así. Y entonces, estos son los hombres de oro, si quieren, que decía Sócrates en su República, de oro y de plata, ¿no? Los macho alfa, las hembras alfa, los que tienen que juntarse y multiplicarse, decía Sócrates, y los que Aristóteles, bastante más realista, dice, estos son los que deberían gobernar. Para ello deberíamos educar a la prole. Ahora bien, como no todos están hechos para mandar, algunos están hechos naturalmente para mandar y otros para obedecer, y acá les estoy reduciendo toda la política de Aristóteles a unos meros 25 minutos, no todos están hechos para gobernar todo el tiempo. Pero la virtud del hombre bueno es la misma virtud del hombre que gobierna y que es gobernado. Es la virtud de poder gobernar bien y con prudencia, y de obedecer bien y ser gobernado también, ¿no? Entonces, Aristóteles plantea que en el orden natural, como en todo cuerpo orgánico, hay una cabeza y ahí están los pies. Y lo importante no es que todos seamos cabezas, como ese voluntarismo moderno de be all that you can be, vos podés ser todo lo que te pongas en la cabeza, democracia moderna llevada a la filosofía, sino que es un entendimiento de que a veces es tan importante, por supuesto, los intestinos como la cabeza, porque si los intestinos dejan funcionar, nos morimos todos. Hay un chiste sobre ese tema que viene al caso, pero no lo voy a contar porque es desagradable, pero hace poco circulaba en WhatsApp. Pero es evidente que si uno de mis órganos vitales deja de funcionar, se muere todo el cuerpo. Entonces, no todos tenemos que ser jefe, pero si cada uno cumple su función allí donde lo puso Dios y se santifica allí, no solo va a ser más feliz, sino que va a ser más perfecta la sociedad, porque va a ir permitiendo que esa sociedad se haga ese bien, apunte a ese bien común, en donde todos empujamos a nuestra manera, de nuestra posición, como un equipo de rugby que tiene un 8, 2 alas, 2 segundas líneas, 3 primeras líneas, 3 cuartos, medio scrum. Cada uno hace su juego, pero todos apuntan al mismo bien común y coordinan. Y nadie nunca lo escuchás al 8 queriendo ser medio scrum o al 8 queriendo ser wing. Algunos fueron dotados de velocidad y otros fueron dotados de fortaleza. Entonces, es como querer ponerlo a Caco de wing cuando Caco... No sé. Entonces, pero a todos nos gusta, es evidente, es como en el fútbol, a todos les gusta meter gol, pero es muy importante la defensa. Bueno, en ese mismo sentido en la sociedad. Ahora, vamos a comparar este concepto de la polis griega, que se perfecciona en Roma con la ley, el orden, el concepto de que Roma está por encima de sus ciudadanos, de que es un bien común, civilizador y ordenador, por el cual vale la pena morir, que eso es otro de los grandes tests. Si vale la pena morir por esto o no, es una de las grandes pruebas, ¿no?, de que uno está más o menos apuntado a una verdad. Roma lo lleva a un orden externo y práctico, ¿no? Pero el griego hacía falta la contemplación antes de que llegásemos a Roma, a lo práctico. Porque el orden del hombre es primero contemplar y después hacer. Vamos a saltearnos un poco los hebreos, que se los voy a dar al final, pero en este momento vamos a hablar de el hombre moderno. ¿Qué ocurre en la modernidad? Bueno, el menos pago es el filósofo, al que menos dejan hablar sobre tema de gobierno. El más admirado es el empresario, y entre los empresarios el financista. O sea que hoy hemos revertido el orden griego, lo hemos dado vuelta sobre sus patas y tenemos a la banca internacional o la banca acá arriba, luego las grandes empresas, multinacionales si es posible, luego los
creadores o artesanos, inventores acá, quien las grandes empresas les afanan los inventos, típicamente se los compran baratos para venderlos caros, y por debajo de eso tenemos a los académicos, filósofos, y la política se ha convertido en un chamullo demagógico sofista contra el cual luchó Sócrates, cuyo fin es perpetuarse en el poder, equilibrando estas fuerzas que son las que le tienen dinero. Entonces, el hombre pasa de ser zoon politikon, de ser un animal político, a ser un animal económico. Y el animal económico es un animal cuantificado. Entonces tenemos la cantidad como un elemento fundamental acá que empieza a ser mella. ¿Y qué es la cantidad? Bueno, la cantidad, a partir de Descartes, o de Bacon si quieren, en el año 1500 y monedas, aparece una escuela de filosofía, si quieren, de pensadores que empiezan a decir, lo único, yo no puedo saber nada de la realidad, nada lo puedo saber con certidumbre. No puedo descubrir nada, lo único que tengo son mis sentidos, entonces yo lo que descubro es aquello que está sujeto a un experimento, o yo puedo experimentar, y eso es el empirismo, nace ahí de solamente es conocible aquello que puede ser sujeto a experimentos, o a un laboratorio, a ser contado. Entonces, todo lo que tiene que ver con la cantidad y con la mensura, con el medir, empieza a reemplazar todo lo que tiene que ver con la cualidad, si quieren. Entonces, en el ámbito, en la ambición de cientificizar todo, del empirismo, luego tenemos a Descartes, que termina de decir, lo que está ahí afuera es cuantificable, lo único que tengo certeza es lo que es cantidad, pero lo tengo certeza porque el primer objeto es el pensante, yo es mi pensamiento. Todo lo que es cualidad y las otras accidentes o los otros, no, ni siquiera la sustancia también, los otros, como se llaman categorías aristotélicas, las reduzco todas, las termino reduciendo todas a mi cabeza. Entonces, es como si toda la realidad solamente existe lo cuantificable, el resto lo agrega a mi cabeza. De ahí a Kant y el idealismo, en donde solo puedo conocer mi experiencia personal de las cosas, y ahí viene la corrupción hacia un personalismo en ese sentido, mi experiencia inmanente, ¿no? La inmanencia de Kant es, yo solo puedo conocer mi presente, mis cosas, mi experiencia, pero no sé si es la misma que de Caco, que de Segundo, que de Juan Cruz, que de Clara, que de José, que de Luli, no sé. Sí admito que todos vemos verde donde todos, pero es una convención mental, digamos, dicen ellos. Entonces, esta gente elimina los universales y elimina la sustancia, la esencia de las cosas. Y quedamos solamente con los nombres que le ponemos a las cosas en el nominalismo y quedamos con, si quieren, las ideas de las cosas, un idealismo, pero no hay universales. Por lo tanto, si no hay universales, yo no puedo hacer ciencia, porque no puedo conocer cosas, no puedo predecir cosas. Entonces, terminamos en ese escepticismo moderno, ya relativista absoluto y total. Para vos el sol sale, para mí no, porque es gracioso que no lo aplicamos en las ciencias físicas, ¿no? Todo escéptico ante un precipicio sin paracaídas para. Eso lo sabemos. La mejor manera de convertir un escéptico para mí es, o como decía MacArthur, es agarrarle la cabeza, estampársela contra y frotar el piso con su nariz y decir, ¿ves ese dolor que vos sentís? Ese dolor es verdadero. O sea, es un favor que le puedes hacer, porque empujarlo por un precipicio que te quedaría sin estudiante ahí, ¿no? Pero bueno, es típico de la modernidad negar lo evidente, lo que me dicen los sentidos. Entonces, ahí empezamos a ver en esta descripción de que el resultado de todo esto es la educación moderna, en donde me quedan 19 materias, o sea, yo miro una sola realidad que no la llamo realidad, es biología, antropología, o ni siquiera se llama antropología, biología, anatomía, física, química, esto, lo otro, más allá, ¿verdad? Y entonces resulta que vos llegás al colegio, y yo pongo este ejemplo porque lo ponen los fundadores de Thomas Aquinas College, es típico en las universidades o en los colegios,
donde vos llegás al colegio y como es un colegio católico, de los más conservadorcitos, la primera materia de la mañana es religión y ahí aprendemos el Génesis y cómo Dios creó todas las cosas y lo creó en 6 días y las cosas son buenas y demás. Y la maestra se va habiendo cumplido con su catecismo y el chico responde de memoria: ¿quién creó todo? Dios creó todo. ¿Cómo fueron hechas las cosas? Dios las hizo. De la nada las hizo. Muy bien, Juancito. 2 horas más tarde llega la profesora o profesor de biología. Bueno, chicos, ustedes saben que nosotros todos descendemos del mono, y partimos de un materialismo que no es creacionista, es caótico y que es absolutamente antitético, sea, completamente opuesto a la religión que recibimos hace 2 horas. Y lo más trágico es que nadie se da cuenta. Ni los que tomaron a este profesor para que enseñe, ni los chicos que reciben esto y toman nota ellos en su carpeta muy prolijamente y hacen los dibujos del mono y la flechita que termina en el hombro y todas esas cosas, y no se dan cuenta que 5 páginas más atrás en la carpeta tienen la versión de la historia, la versión de la creación, y que las dos cosas no pueden coexistir en la misma cabeza. El principio de no contradicción, o sea, entonces, este es el problema. Esto es lo que estamos tratando de arreglar, esto es lo que ustedes me llamaron a mí para decir: che, hablamos de educación porque sentimos que no estamos agarrando la cuestión. Bueno, acá empieza una buena antropología. Definamos qué es el hombre para entonces saber cómo educar al hombre. Lo que es interesante de esta versión que empieza ya por Bacon, Hume, Berkeley, Descartes y demás, es que en el fondo se termina traduciendo en la segunda tesis política, que es la tesis moderna, donde se presume, no sabemos por qué, lo dice Hobbes en su Leviatán, se presume que el hombre tiene un estado natural, no una naturaleza, un estado natural. Y el estado natural es el estado de individuo. Yo siempre le digo a los chicos, se ríen, ¿no? Me lo imagino, un individuo que corre en un taparrabos por el bosque, feliz de la vida, haciendo lo que quiere, como vieron esos movimientos en California de los hombres que dicen, se van a despegar de la civilización y se van a aullar como lobos en el, ¿viste? Hacerse, como Tarzán y los lobos en el bosque. Bueno, una especie de individuo así ridículo, que es completa y totalmente libre. ¿Por qué es libre? Porque nadie le dice qué hacer. Entonces él puede hacer lo que se le cante, puede masticar la corteza del árbol, puede hacer lo que quiere y demás. Y de repente viene otro individuo igual a él, con un mazo un poquito más musculoso, más grandote, y le pega por la cabeza. Entonces el tipo aprende una lección y dice: para que no me vuelva a pasar y no me vuelvan a afanar la casa que yo casé, me voy a juntar con mi vecino que está acá, que es de mi misma persuasión, y entre dos le vamos a poder ganar este fuerte. Y así los hombres se unen en sociedad, según esta tesis nueva de Hobbes del siglo XVI, se une con otros hombres por seguridad, y al unirse por seguridad, obviamente al juntarse todos en una cueva, por seguridad, para protegerse de los otros, de la otra tribu, o de los otros hombres individuos que andan ahí dando vueltas con grandes mazos sobre el hombro, termina cayendo en el error de que el hombre entra en sociedad por un contrato, o sea, un acuerdo con los demás. Eso es lo que se llama el contrato social. Ese acuerdo con los demás tiene unas implicancias gravísimas que también afectan a la educación. Primero, partamos de vuelta a la diferencia. Yo paso de ser un ser social, o sea, que mi naturaleza nace en sociedad y se perfecciona con la sociedad, o sea, el Estado y el individuo aparecen al mismo exacto tiempo, porque nacido el individuo nace de alguien, y ya hay sociedad, y en esa sociedad hay un gobernado y un gobernante, o sea, nace al mismo tiempo, paso a un estado de individuo que por su motu propio y voluntad libre entra en un contrato libremente con otros que son tan libres como él, y entran en este contrato social. Y en ese contrato social, esta gente, cuando lo firma, dicen: yo entrego parte de mi libertad para poder tener seguridad. Ya no puedo mordisquear las cortezas del vecino, no puedo hacer las cosas no puedo cazar en el coto de casa del vecino, no puedo hacer un montón de cosas que antes libremente hacía. Entonces sale esta frase que lo escuchamos mucho, también entre católicos, que dicen: mi libertad termina donde comienza la tuya. O sea, yo te respeto,
y restrictamente, pero mi libertad termina donde comienza la tuya. ¿Cuál es el error acá? Mi libertad no termina cuando comienza la tuya. Mi libertad, junto con la tuya, se enaltece, se engrandece, pasa a ser una libertad mayor, porque pasa a tener un objeto mayor, un bien mayor, un bien común a los dos. Entonces, surge esta idea del Estado como contrato social, y entonces surge una sociedad hecha de individuos, y que cada individuo puede ser tanto jefe como esclavo, puede ser lo que se le cante, y en ese contrato social los individuos priman, y cada individuo tiene su propia tesis. Entonces, donde en el otro era un cuerpo orgánico, donde todos tenían una función, un órgano, una función en el cual ellos actúan de acuerdo a un bien común para todo el cuerpo. Entonces podemos pedirle a algunos que sean soldados y mueran por la patria. En el otro es un conjunto de células individuales que, o casualidad, mecanicísticamente, como la mecánica de Newton y de Galileo, se juntan en un caos, hacen una sociedad. Lo simplifico, muchos me dirán, no es tan así, pero en el fondo termina siendo un poco así, y usan a la sociedad, o sea, el bien común es la acumulación de los bienes particulares, y la sociedad es aquellas condiciones que me permiten a mí ser un gran individuo. En las dos terminamos con la perfección del individuo, con la sociedad, está bien, pero en una se ocurre por naturaleza misma. O sea, esto quiere decir, de la misma forma que el bebé nace humano, pero imperfecto, porque no puede comer solo, no puede alimentarse solo, no puede ir a buscar su comida solo, no puede cambiarse, no puede hacer un montón de cosas, necesita una sociedad que lo vaya llevando hasta que es un hombre completo. De la misma manera, yo no puedo hacer mi proyecto de vida solo y demás en el otro. ¿Sí? Entonces, esas dos concepciones del hombre son importantes, porque la educación moderna responde a la segunda concepción. Porque si yo soy simplemente un individuo que no tengo un bien común, o sea, mi bien común son medios y no fines, yo voy a educar para los medios y no para los fines. Si yo creo que el hombre es un ser social que se perfecciona en la virtud, y la virtud requiere contemplación, y la contemplación, la perfección requiere esa contemplación y la verdad, y compartir una verdad difusiva de sí mismo, voy a educar para los fines, voy a educar a personas como personas. ¿Me explico? En cambio, si yo creo que somos individuos y meramente accidentalmente estamos juntos, y como individuos tenemos que buscar cada uno nuestra propia individualización en un ambiente social, pero no hay un bien común de todos, sino que el bien común son las condiciones que nos permiten a cada uno ser all that you can be. Bueno, no tengo al final no tengo un pegamento que nos una naturalmente, y no tengo una razón para estar en esta o aquella sociedad o lo que fuera. Y termino educando entonces para los medios, o sea, para las profesiones. Todos ustedes fueron al colegio, y el fin de los colegios de ustedes, explícitamente, incluso los católicos, ha sido educar a los mejores profesionales que podemos educar, a gente que vaya a la universidad y le vaya bien y que sean grandes profesionales. Entonces después surgen entidades tipo APDES o otras cosas que son entidades de empresarios católicos. ¿Por qué? Y porque me faltó esa parte antes. Y no está mal que sean empresarios católicos, pero uno pregunta, en realidad somos católicos empresarios, no empresarios católicos. Somos católicos. Y eso va a afectar cómo vemos a la empresa y qué rol tiene la empresa y cuánto vamos a querer ganar o no ganar y si vamos a estar dispuestos a ver o a no ver a mi compañero morirse de hambre al lado y no hacer nada. ¿Me explico? La sociedad perfecta, o si quieren el reinado social de Cristo, si quieren ponerlo de otra manera, solamente es posible cuando se sigue este orden natural de las cosas, o sea, un orden según cómo es el hombre, el sujeto educado. ¿Bien? Entonces, hasta acá la antropología necesarísima para poder comprender qué es la educación. Entonces, a partir de acá, y ya estamos cerca de las 8, con lo cual les anticipo lo que vamos a hablar la semana que viene también.
termino la idea inicial, ¿no? No solo la persona tiene intelecto y voluntad, sino que también tiene pasiones, o sea, están los sentidos no solo externos, porque nosotros somos cuerpo y alma, o sea, una unión sustancial de cuerpo y alma es otro aspecto nuestro. No podemos educar solamente para la razón. Eso es lo que querría o quiso Descartes y mató al hombre. Lo quiso hacer un ángel y terminó siendo que el hombre termina en un racionalismo brutal, que es lo que nos lleva hoy en día. Hoy el hombre moderno, si ustedes se fijan, el COVID y toda esta pandemia es regida con un racionalismo brutal, brutal en el sentido de bruto, pero en el sentido de cruel. El hombre ha perdido todo menos la razón. Se ha convertido en el loco que dice Chesterton, que no es el que pierde la razón, sino el que pierde todo menos la razón. Es perfectamente razonable las cosas que nos han pedido hacer, pero son perfectamente deshumanizantes. ¿Por qué? Porque la gente que nos lo pide no ha sido educada y no tiene ni idea de lo que es el hombre. O si tiene idea y lo hace igual, es mucho más perverso. Y hay algunos que tienen idea y lo hacen igual. Entonces el hombre tiene también sentidos externos, que son los 5 sentidos. O sea, yo tengo que educarlos: el oído, la música servía para eso, pero también el oído para escuchar la relación que tienen las cosas. Pues la música es una cuestión de relaciones, no sé si se dieron cuenta. Las notas, los acordes, los que toquen guitarra o los que toquen algún instrumento saben que hay acordes que suenan bien y acordes que no suenan bien. Entonces, las cosas que son tónicas y átonas. Entonces, la realidad tiene cosas que suenan, que van bien melladas entre sí, y entonces son parte de esta creación y nos ayudan a entender todo, y cosas que no van juntas. La vista, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. La vista para ver el orden en las cosas, para ver el asombro y la admiración, para ver el orden en las cosas. El tacto, decía Aristóteles interesantemente, que el filósofo, o sea, que los bárbaros no eran buenos filósofos porque vivían en el frío y usaban guantes y no tenían tacto, y que el sentido del tacto es el más necesario para el realismo filosófico. A mí me parece fantástico eso, pero es un poco el agricultor, el tacto. Vos sabés, esto es, a mí no me mientan, esto es, yo lo siento, ¿no? El tacto. El gusto, el olfato también, ¿no? Las cosas, o sea, lo que es buen olor, lo que no es buen olor, lo que está podrido, lo que está bien. O sea, todas estas cosas, sentidos externos, pero también tenemos un sentidos internos. Tenemos el sentido común, que une todas estas cosas y que distingue entre lo frío y caliente y lo blanco y negro. El sentido de la cogitativa, o sea, digamos, lo que conoce al otro, la memoria y la imaginación, que son, digamos, esos receptáculos que nos permiten vivir la experiencia y después escribirla y transponerla, no solo en literatura, en poesía, sino en historia. Y esa experiencia unificada del hombre es lo que nos hace que cada vez podamos estar un poco más altos en la montaña si no hacemos como Descartes y desechamos todo lo que vino antes y empezamos de vuelta. Y tenemos también entonces dentro de la voluntad nuestros apetitos sensibles, el irascible y concupiscible, el irascible para buscar los bienes arduos y el concupiscible para buscar los placeres, que son las cosas que nos mueven como fines, nos atraen, ¿no? Una torta de chocolate actúa como un fin, me atrae a mí para querer comer, ¿no? Como que me da hambre o me da ganas, qué sé yo. Y las potencias espirituales, obviamente, que son la voluntad y la inteligencia, entonces, para amar. Entonces educo para conocer, tengo que tener en consideración toda esa naturaleza del hombre completa, y para amar. Conocer la verdad, cómo son las cosas, y amarlas. Y eso es absoluta y totalmente así. Dentro de un contexto del pecado original que arruina todo este orden, lo tira para abajo y volvemos a empezar, pero nos queda esa memoria genética. Y es acá donde entra un aspecto que ya ha sido completamente desechado de la educación, pero que es importantísimo tener en cuenta. A partir del pecado original y de la deformación, tenemos que sanar esos efectos del pecado y tenemos que volver a ver como Adán caminaba en el jardín, en el Edén, con el buen Dios. Tenemos que volver a ver al buen Dios, adquirir ojos para ver y oídos para oír. Y para eso hemos perdido el lenguaje, ¿no? Dios le dijo a Adán al principio, 2 cosas te digo. Nombrá todas las cosas, entonces le fue poniendo todo lo que había creado y Adán dijo jirafa, hipopótamo, tal, lo fue nombrando, ¿no? Cada cosa, palmera, lo que fuera, no sé cómo las nombro. Pero Adán cuando nombraba,
usaba lo que es el logos, al principio era la palabra, el verbo o el logos, sinergeino logos, dice el preámbulo de San Juan, usaba el logos, usaba esa capacidad de nombrar la esencia de la cosa, porque cuando para los antiguos se nombraba la esencia, cuando se nombraba la esencia se gobernaba la cosa, se la dominaba de alguna manera, pero se la podía dominar o se la gobernaba. Pero se la nombraba con una ansia de gobernar, o sea, de amar a esa creación gratuitamente, porque así nos hizo el Creador, gratuitamente nos hizo en un don total y gratuito para amarnos y para amar. Entonces, como Él nos hizo gratuitamente, nos pide esa superabundancia del ocio gratuito, digamos, del amor gratuito, de la entrega completa y total al otro y a la realidad, que toda la realidad tiende y grita la armonía del Señor. Por eso uno de los salmos dice, tierra toda bendecida al Señor, lluvias y rocíos bendecida al Señor, aguas bendecida al Señor, pájaros del cielo bendecida al Señor, porque toda la creación apunta en un lenguaje muy, muy, muy claro al Señor. Pero nosotros vamos como un robot que no ha aprendido a escuchar ni a sentir y vamos ignorando todo esto, mirando al piso y mirando nuestra propia creación, la tecnología, y nos perdemos esta gran providencia, este gran orden. Fíjense que el hombre está hecho para mirar las estrellas. Nadie resiste mirar al cielo y a las estrellas. Hace poco veía una película fantástica de Wolfgang Smith, de la física cuántica, y había un sabio de estos musulmanes que también físico, que le publica las cosas y que es muy creyente, y que decía, fíjate que el mismo ateo, el que niega la existencia de Dios cuando es feliz y está contento, se ríe y mira para el cielo, ¿no? Cuando nos reímos hacemos jajaja para arriba, miramos para el cielo. Está metido en la naturaleza del hombre. Ese lenguaje, que es un lenguaje simbólico, poético, se ha perdido. Se ha perdido esa capacidad de nombrar las cosas por su relación con las demás cosas. El poeta, los poetas, tienen esas inspiraciones, epifanías divinas, entonces te dicen el amor es como una rosa, entonces uno dice, sí, es exactamente así. Bueno, ese es un tipo de conocimiento en el cual hay que volver a educar y que no se educa hoy en día. Hoy es racionalismo tecnocrático puro. Entonces, la gran estafa lo llamo yo, pero bueno, ese es otro aspecto, ¿no? Que cuando, a medida que nos vamos alejando de Adán, ya con Caín y rechazar a Dios y ser rechazado por Dios y asesinar a su hermano, dice que los hijos de los hombres, que eran los hijos de Caín, eran grandes, es muy interesante esto, Génesis 4, los hijos de Caín eran grandes inventores, hacían cosas maravillosas con la materia. Y obvio, si habían dejado de mirar al cielo, empezaron a mirar para abajo y a dominar la materia. Y dominaban la materia para hacer los carros de guerra y las grandes cosas para poder dominar, porque se pierde el sentido, como dice Juan Pablo II, del amor y se convierte en un sentido de la dominación o dominio, del uso de la cosa, sin distinción. Entonces empieza a usar a la persona también. No sé si en todo esto van viendo destellos de los efectos de la educación y de la educación, de lo que nos ocurre con la educación. Es el modo de pensar que tenemos moderno. La naturaleza está hecha las ciencias están hechas para conocer y dominar la naturaleza y hacer tecnología que va a salvar al hombre. Y la tecnología que va a salvar al hombre, que son productos que se compran y se venden en juguetes, y el último, el que muere con más juguetes gana, como decía esa famosa remera que en Estados Unidos, he who dies with the most toys wins. Pucha, qué bajo ha caído el hombre, ¿no? Hemos vuelto a ser lo que no fuimos creados para ser. Fuimos animales, miramos para abajo y fuimos hechos para mirar para arriba. Cuando Dios nos creó en esta película interesante, hay toda una tesis astrofísica nueva que prueba matemáticamente que la creación comienza en la Tierra. O sea, que la materia formada, o sea, que el Big Bang no ocurre, sino que ocurre, acá empieza la energía, y de acá se convierte en Tierra, y de la Tierra al sistema solar, y el sistema solar para afuera. Y eso conjuga con lo que dice en el libro de Sabiduría, que el hombre, Dios se jactaba de jugar en el jardín con sus hijos, y construyó la casa sobre los 7 pilares, 7, trivium, quadrivium, después vamos a hablar de esto, y les puso las estrellas. Como buen Dios puso las lamparitas en el cielo, que son las lámparas, decoró el techo, hizo el jardín, ordenó todo, y creó al hombre y lo puso ahí adentro para jugar con él, y fue el hombre y hizo lo mismo que los ángeles, lo negó.
Entonces, en ese desorden hemos perdido la capacidad y la tenemos que reganar arduamente. Y esa es la tarea de los educadores. Por eso todos ustedes que son educadores, sepan, como me dijo el gran Ronald MacArthur, fundador de Thomas Aquinas, que cuando se embarcan en la vocación de educar, es una vocación que está muy unida a la divina sangre de Cristo. Muy unida. Yo tardé 12 años en comprender lo que me dijo MacArthur, pero ahora estoy seguro. Y ahora en este mundo del Zoom, están más seguro aún, ¿no? Que ustedes están dejando la sangre en sacrificio, o sea, la sangre es signo de vida, le están dando vida a otros, oxigenando esa sangre como el dióxido de cloro, vida a otros, y al mismo tiempo están dejando su vida por otros. Están identificados con la sangre de Cristo. Es una lindísima vocación y los incito a seguir en esa vocación. Entonces, hasta acá el día de hoy, ¿te parece, Caco? Hasta acá el día de hoy, retomo la semana que viene, el miércoles. Les he dado la visión, las dos visiones, la ciudad de Dios primero y la ciudad del hombre después, manifestada perfectamente en esa visión del contrato social, que hoy lo llamamos liberalismo histórico, un montón de otras cosas. Pero no importan los nombres, porque es más importante el concepto en sí. Y que si yo concibo al hombre como un individuo, lo voy a educar como individuo y como parte de una maquinaria, y lo voy a educar como un medio hacia un fin que puede ser un Estado en el comunismo o hacia un fin absolutamente individualista. Entonces siempre va a ser un medio, un profesional, pero no una persona. Si yo lo creo persona, ser social por naturaleza, político, o sea, como es por naturaleza, se perfecciona con eso, lo voy a educar como persona, se va a perfeccionar y la educación es el camino de perfección de esa persona o personalidad que está en relación con otros y que se va a un cielo en relación con otros y que en el cielo va a ser feliz porque va a estar en el banquete celestial en relación con otros. ¿Sí? Entonces, con esto siento la base. La semana que viene hablaremos de cómo se educa al hombre como persona y no como profesional, ya lo sabemos, pero cómo se educa como persona. ¿Qué quieren decir las artes liberales y las artes serviles? Y cómo se pueden usar incluso las artes liberales como artes serviles. Así como uno puede usar la geometría para construir un edificio servilmente, también hay una manera de observar la geometría filosóficamente. Y yo voy a argumentar que lo más perfecto es el arte liberal, no el arte servil. Y que ese arte debemos desarrollar toda la vida, aunque obviamente necesitemos una profesión porque tenemos que trabajar y ganarnos la vida con el sudor de nuestra frente desde que nos fuimos del paraíso.